En el mundo estamos produciendo alrededor de 1.300 millones de toneladas de basura al día. Y dice el Banco Mundial que de continuar con la tendencia de consumo que llevamos actualmente, para el 2025 triplicaremos esa cantidad. ¿Se imaginan la cantidad de espacio que necesitamos para disponer de toda esta basura? Espacio que podríamos usar para otras actividades menos desagradables, como parques, zonas deportivas, museos, escuelas, hospitales. Pero bueno, eso es soñar demasiado, porque el manejo de la basura le cuesta a los gobiernos y les cuesta mucho. Pongamos de ejemplo a México. En el país se producen 37 millones de toneladas anuales. La mayoría de estas terminan en basureros a cielo abierto, que pueden ser controlados por los ayuntamientos o ilegales. Estos últimos son los que más existen. En el margen de los basureros ilegales podemos mencionar los desechos que llegan a los océanos, los cuales terminan primero en las aguas y después en los estómagos de animales, razón por la cual mueren en el mundo cientos de miles de especies marinas al año. Pero mejor regresemos a las estadísticas. Además de los basureros a cielo abierto, están los rellenos sanitarios, que en teoría son mucho más eficientes. Cumplen con una norma y reglas de operación para que el impacto socioambiental sea mínimo. Estas normas no siempre se cumplen, además de que existen solo 95 rellenos sanitarios en todo el país, de los cuales más de la mitad son privados. Es decir, le cobran al municipio entre 250 y 475 pesos por tonelada recibida. Sí, el municipio tiene que pagar porque alguien más entierre su basura. Y sí, lo que hacen los rellenos sanitarios es enterrar la basura. Estamos enterrando material que puede ser reutilizable, reciclable y compostable. Basura que convertida en residuos nos puede dar dinero para obras sociales. Recordemos esto, no es basura hasta que la mezclamos. Antes de eso son residuos que pueden ser reutilizados, reciclados y o compostados. Pero bueno, más allá de todos los impactos en la salud ambiental y humana que deja la gestión de la basura en la actualidad, en México se está promoviendo otra práctica aún más sucia. En inglés le llaman Waste to Energy, y no es sino la incineración de basura para producir energía. Aquí lo están haciendo de dos formas. La primera es en incineradoras, que son enormes maquinarias por donde pasan la basura para producir energía. Esta aún no está trabajando en México, aunque ya existen 4 proyectos de Waste to Energy, uno en Hidalgo, 2 en Baja California Sur y el tercero en la Ciudad de México. La segunda son las plantas cementeras donde reciben la basura y la meten en sus hornos para producir energía y con esto hacer el cemento. Más allá de que si no mezcláramos nuestros residuos sólidos urbanos no tendríamos basura para quemar, los impactos en la salud ambiental y humana que genera esta práctica sucia, que no es sino una solución de final de tubería, son tan grandes que van desde pérdida de flora y fauna, contaminación de mantos acuíferos, hasta daños en los sistemas reproductivos, respiratorios y endocrinos de la población cercana a una planta cementera o incineradora. La solución no es el enterramiento de la basura ni tirarla en los lotes baldíos o basureros controlados, menos incinerarla. Recuerda, no es basura hasta que se mezcla. Probemos con basura cero, por ejemplo.